Hola, soy Marina Sardiña y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente, el magazín quincenal de France 24 en el que les acercamos las historias de Medio Oriente a América Latina. Esto es lo que veremos hoy. Terminó en Jenin la operación militar israelí denominada Casa y Jardín, mientras Israel amenaza con nuevos ataques y los palestinos entierran a sus muertos. Tenemos análisis desde el terreno. Y esta semana se cumple una década del golpe de Estado militar en Egipto que alzó al poder al mariscal Abdel Fattah al-Sisi. El país está sumido en una crisis económica y de derechos. Iniciamos en el campo de refugiados de Jenin, que durante 2 días sufrió el episodio de violencia más intenso desde la segunda intifada, con bombardeos con drones y ataques por tierra que dejan al menos 12 muertos y cientos de heridos, así como miles de desplazados. A muchos le trajo el amargo recuerdo de la Nakba, o catástrofe de 1948, cuando miles de palestinos fueron desplazados por las milicias sionistas para dar paso a la creación de Israel. Jenin es hogar de unos 14.000 palestinos y es también el símbolo de la resistencia armada palestina contra la ocupación ilegal de Cisjordania. Para analizar esto conectamos con Federico Cué Barberena, corresponsal de France 24 en Israel y los territorios palestinos. Federico, lo primero, ¿cómo escaló la violencia en Jenin y cuál es el contexto de estos últimos días? Fueron menos de 48 horas las que duró esta operación israelí en Jenin por tierra y aire, la más grande desde la segunda intifada. La combinación de soldados en el terreno y ataques aéreos con drones no tripulados causó la muerte de 12 palestinos, 4 de ellos menores de edad, así como la de un soldado israelí, además de 140 heridos y una amplia destrucción en la infraestructura civil del campo. Israel celebró su campaña que, según el ejército, le permitió incautar gran cantidad de armas y desmantelar decenas de instalaciones de la Brigada de Jenin, el grupo armado que opera allí desde hace poco más de un año y que reúne a milicianos de todas las facciones palestinas, en su mayoría jóvenes. Pese a esto, entre los palestinos del campo reina, ya terminada la campaña, una combinación de enojo y triunfo, porque entienden que la operación de Israel no ha quebrado el carácter de Jenin como bastión de resistencia. Israel ha dejado claro que más operaciones de esta envergadura son probables en el futuro y el primer ministro Benjamin Netanyahu ha reafirmado en sus palabras una nueva era en la lucha contra el terrorismo, en la que los ataques aéreos acompañarán a las habituales redadas. Como siempre, la violencia engendra violencia y aunque no ha habido una respuesta grande ni organizada de las milicias palestinas, más allá del lanzamiento de algunos cohetes desde Gaza, sí se están produciendo ataques palestinos individuales, como un atropellamiento en Tel Aviv que causó 10 heridos y un tiroteo cerca de Nablus, en Cisjordania ocupada, que ocasionó la muerte de un hombre israelí. Como decías, Federico, Israel ha destruido buena parte de la infraestructura del campamento de refugiados y también las ONGs han denunciado que se impidió el paso de ambulancias y de asistencia médica. ¿Cuál es la situación humanitaria en Jenin? La situación es de devastación, como lo han advertido agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales que trabajan en Jenin. Aproximadamente unas 800 casas han sido dañadas o destruidas, caminos enteros fueron arrasados por el paso de las aplanadoras israelíes y de a poco se trabaja para restaurar la luz y el agua que fueron cortados en casi todo el campamento, donde también se hizo visible la falta de medicinas y alimentos en una de las áreas con más pobreza y desempleo de toda Cisjordania ocupada. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, por ejemplo, debió suspender sus servicios y sufrió daños en un centro de salud y una carretera que conecta con una de sus escuelas. Emiratos Árabes Unidos fue uno de los primeros en moverse para ayudar a la recuperación del campo y anunció una donación de 15 millones de dólares. Otro gran impacto fue el de los desplazamientos internos, con entre 3.000 y 4.000 personas forzadas a salir del campo para escapar de los combates y resguardarse en refugios o viviendas familiares. Algunos de ellos comenzaron a regresar tras la operación israelí y lo que encontraron fue solo destrucción. Muchísimas gracias, Federico. Seguiremos pendiente de la situación en Jenin. Por su parte, Israel alegó que la incursión en Jenin responde a una campaña para eliminar a los combatientes palestinos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se refirió al fin de lo que denominó una acción integral contra el enclave terrorista, amenazando también con llevar a cabo nuevas acciones. Esto es lo que dijo. Esta es una señal de nuestros próximos pasos.
Esto es solo el primer paso. No es de ninguna manera la última acción que tomaremos. Haremos lo que podamos desde tierra, desde aire, con una inteligencia excelente. Haremos lo que podamos para luchar contra los terroristas. No tendrán refugio seguro. Y seguimos en Jenin para analizar el ataque de mayor envergadura desde la segunda intifada de 2000 a 2005. Y para ello nos acompaña Mohamed Hamarsha, especialista de comunicación para el medio Al-Shabaka. Mohamed, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros venimos advirtiendo en este programa y analizando esta escalada de violencia que no veíamos algo similar, como decíamos, desde la segunda intifada. ¿Qué se viene ahora para los palestinos del campo de refugiados, que muchos han retornado a estos hogares en ruinas? ¿Y cuál es el contexto histórico en este lugar de resistencia palestina? Gracias por tenerme en tu programa primero. Y quiero decir que en los últimos días los palestinos del campo de Jenin, la verdad, han vivido una segunda Nakba. La palabra árabe que significa la catástrofe, el proceso de expulsión de más de 700.000 palestinos en el año 48, cuando se fundió el Estado israelí. Lo que ha pasado en Jenin estos últimos días confirma también que la Nakba sigue y continúa para los palestinos y que los refugiados fueron sometidos, porque el campo de Jenin tiene miles y miles de refugiados desde el año y generaciones de refugiados desde el año 48, y ahora fueron sometidos otra vez de nuevo a la condición de refugiado después de ser expulsados de nuevo. También hay que reconocer que el régimen israelí está cambiando su estrategia en Cisjordania. Jenin y su gente enfrenta lo mismo destino de Gaza, como Netanyahu llama a Jenin como enclave terrorista. Jenin y su campo, por ejemplo, están rodeados en cada entrada con checkpoints, puntos de control militar israelí. Como también hacen en Gaza, las fuerzas israelíes utilizan bloqueos económicos, militares contra la población ahí, vigila la ciudad con drones todos los días y usa la práctica de castigo colectivo, como hemos visto esta vez y en operaciones anteriores contra la población. Ahora los palestinos del campo los espera un futuro, en mi opinión, más oscuro, con el régimen israelí avanzando esta estrategia y estas medidas. Pero también me parece que el sentido de comunidad y solidaridad ha ganado en Jenin. He visto muchos posts en redes sociales de solidaridad desde toda Palestina, de los palestinos israelíes en los territorios 48 y también palestinos afuera de Palestina, y también mucha gente en la región de Jenin invitó a los segundos refugiados, ofreció sus casas hasta que termine la operación. Pero la verdad no sabemos cómo. Me parece que el futuro es oscuro para la gente de Jenin, pero la resistencia sigue viva. Mohamed, ¿y usted cree que Israel logró sus objetivos en Jenin? ¿Cuál era el propósito de esta nueva campaña militar? La verdad es que tenemos que entender que Jenin en los últimos 20 años ha convertido en un nuevo modelo de resistencia armada en Cisjordania contra ambos, la ocupación y colonialismo israelí en todos los territorios ocupados, y también contra la autoridad palestina y su complicidad en la ocupación. En varias veces en el pasado, la autoridad palestina, como entidad que trabaja para la ocupación, intentó poner fin al movimiento de la resistencia armada ahí en la ciudad, pero no lo ha logrado, y sin lograrlo fracasó en hacerlo. Así que el régimen israelí ahora ha lanzado varias operaciones en los últimos años para acabar con la resistencia armada de una vez para siempre en Jenin, porque no quieren que lo reproduzcan
en otras ciudades en Cisjordania. Y creo que eso fue el objetivo de la operación y de las operaciones que vienen en el futuro. Creo que Israel no lo ha logrado todavía, pero no va a ser la última vez de este tipo de operaciones. ¿Y quién brinda apoyo a los grupos armados militarmente en la Cisjordania ocupada? ¿Y por qué cada vez más jóvenes deciden enrolarse a sus filas? ¿Cree que veremos nuevos ataques de las milicias palestinas también en respuesta a esta incursión de las fuerzas israelíes? Primero es que oficialmente los grupos armados en Jenin no están afiliados oficialmente con los partidos tradicionales en Palestina. Son más como colectivos de resistencia armada de jóvenes decepcionados con las políticas y estrategias de los partidos oficiales y de la autoridad palestina y de los líderes oficiales desde los acuerdos de Oslo. Estos jóvenes vienen de familias de refugiadas que siguen contándoles las historias de Nakba y de su expulsión. Y de ahí estos jóvenes entienden que en los últimos 75 años no han logrado nada. Nada ha cambiado para ellos, no han logrado un Estado soberano, ni autodeterminación, ni sus derechos humanos ni civiles. Y después la segunda intifada, la destrucción total de la ciudad y el abandono de la autoridad palestina. Los jóvenes no pueden ya aguantar el sistema de ocupación, apartheid y colonialismo que cada día empeora y agrava. Sienten que la única forma de vivir es resistir en todas las formas, violenta y no violenta, porque no hay otra manera para liberarse. Hay que luchar y por eso creo que va a seguir la resistencia en Jenin y va a avanzar en otras ciudades en Cisjordania. Mohamed, muchísimas gracias por habernos hecho este análisis tan completo aquí en France 24. Gracias por tenerme. Nosotros terminamos en Egipto, porque el 3 de julio se cumplieron 10 años desde el golpe de Estado del entonces mariscal Abdel Fattah al-Sisi, que terminó con el derrocamiento del expresidente islamista Mohamed Morsi. Veamos esta historia de nuestro equipo de France 24 en el terreno. En este mercado popular en el centro del Cairo, al igual que en el resto de Egipto, el precio de los alimentos ha aumentado un 60% en un año. Este vendedor de ganado del sur del país lo sabe de primera mano. El precio por kilo eran 80 libras y este año son 150. Es más del doble de lo que costaba el año pasado. Hace 10 años, cuando la crisis económica afectó el país, aumentó el descontento político. Los egipcios salieron a las calles para protestar contra su primer presidente elegido democráticamente, el islamista Mohamed Morsi. El ministro de Defensa de esa época, Abdel Fattah al-Sisi, tomó el poder por la fuerza, declarando que la Hermandad Musulmana era una organización terrorista y no permitió que nadie cuestionara su autoridad. Al-Sisi lideró un proceso en el que se reescribieron las leyes del país para incorporar todos los elementos del autoritarismo, del abuso y de las prácticas extralegales. A un año de las elecciones presidenciales, la oposición es inexistente. Entre tanto, los egipcios se preguntan cómo harán para seguir alimentándose. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con más información en france24.com.